En este vídeo vamos a resolver uno de los matices que hay en el idioma que al básicamente no explicarse en ningún libro de gramática se nos puede convertir en una duda, en un porqué. En inglés hay una regla muy fija que es que después de preposiciones los verbos siempre, no se salva ninguno, siempre van en ing, tienen función de gerundio. Y hay otra regla que es que después de adjetivos, y aquí el problema es que no siempre, pero de normal, la regla es que después de adjetivos los verbos van en tu infinitivo. Teniendo esta regla en mente, tenemos aquí el adjetivo esencial, essential. Como es un adjetivo, si continúo la frase, el verbo irá en tu infinitivo, teóricamente. La pregunta sería, después del adjetivo essential, ¿yo puedo decir un verbo en infinitivo con el tú? La respuesta es sí. Por ejemplo, el verbo hacer, essential to do. Luego veremos una frase, pero sí existe. La segunda pregunta, después de essential, ¿existe poner un to y un verbo en ing? Y la respuesta también es sí. De ahí la creación de este vídeo, claramente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en ing en este caso? ¿Cómo cambia en la traducción? Vamos a ir poco a poco en el vídeo desde la base hasta llegar a ese momento y explicar el porqué. Voy a empezar explicando la diferencia entre important to me o important for me, la diferencia entre to y for. Vamos a utilizar la palabra important. La diferencia es la siguiente. Decimos to después de important cuando queremos decir que algo tiene un valor personal para ti, un valor emocional para ti. Es muy subjetivo, es muy tuyo. Puede ser un libro, una pulsera, una carta, que solo para ti tiene un valor personal y quieres expresarlo en inglés. Y eso es lo que transmite to, una conexión entre el objeto y la persona. Sabemos que to significa hacia, una cosa conecta con la otra. El cuadro está fijado a la pared. The picture is attached to the wall. La palabra de la izquierda la conectamos con la derecha. Ya están conectadas gracias a tú. Pues lo mismo con un objeto. Tiene una conexión conmigo para entenderlo bien. Este libro me lo regaló mi mejor amiga. Este libro es importante para mí. My best friend gave this book to me. So, this book is important to me. Y a partir de ella podemos elegir cualquier cosa que para nosotros le damos un valor personal. Ahora, si decimos for, aquí no hay conexión ninguna. Aquí vamos a decir el propósito de algo. ¿Por qué es importante esto? Para conseguir algo, pero no porque hay ninguna conexión en especial. Una vez consiga mi objetivo, a tomar por saco. Puedo decir, este libro es importante para tu inglés. Al decir el for, lo que estoy transmitiendo es que hay que conseguir algún objetivo. Hay algún propósito que cumplir, que es mejorar el inglés, se tiene que deducir. Entonces, this book is important for your English. Aquí no hay ningún valor emocional ni valor personal. Aquí lo que decimos es que este libro, es beneficioso, es útil para el objetivo que tienes. Para mí las películas desde pequeño me han gustado. Hay una conexión entre las películas y yo, estamos ligados. No quiero conseguir ningún objetivo, solo quiero expresar que para mí las películas es una parte importante de mi vida. Estamos conectados. Así que sería, movies are important to me. Ahora, si digo, this exam is important for me, también digo el mío otra vez con el for. Este examen es importante para mí, pero por algo. Me hace falta para algo. A lo mejor es que gracias a aprobar ese examen puedo ir a la universidad o para progresar en mis estudios, pero para conseguir algo. Aunque después del for no diga el para qué, porque antes sí que decía para tu inglés y decía el motivo, pero aquí digo un yo. Se puede poner una persona, un me en este caso, después de for, pero el propósito no se dice en la frase, que es ir a la universidad. Pero se tiene que deducir a través del contexto. A mí me ha gustado la natación desde siempre, me encanta. No quiero expresar ningún propósito a la hora de hacer la natación, ni salud ni nada, es que me gusta. Entonces digo el to. Swimming is important to me. Pero tengo un dolor de espalda y me han aconsejado hacer natación. ¿Por qué? La natación es buena para la espalda. Entonces yo puedo decir, la natación a día de hoy, solo a día de hoy porque me duele la espalda, si no es nada,
pero a día de hoy es importante para mí. Swimming is important for me. Y al decir el for, yo sé que estoy haciendo esto por algo, por un propósito. Mejorar mi espalda. Puede que otra persona quiera decir para mejorar mi salud, para muchas cosas. Al decir el for hay un propósito que lo hago, para conseguir algo. Con el to no consigo nada, solo que me gusta. Y aquí tenemos la diferencia entre to y for. La pregunta puede ser, ¿toda esta explicación qué tiene que ver con el tema de este vídeo? Bueno, este for es una preposición, está claro. Y en el caso de to, sabemos que cuando después de to podemos decir un sustantivo o un pronombre, como el me, que hemos dicho antes, es porque ese to es una preposición también. Este to no es el to infinitivo de to go, to run. No, es una preposición, porque detrás hay sustantivos y pronombres. Y sabemos que detrás de las preposiciones, si pusiéramos un verbo, el verbo preciso va en ing. No digo más. Algo tendrá que ver con lo que vamos a ver ahora. Ya somos conscientes ahora mismo que después de important existe poner un to que es función de preposición. Y de ahí los verbos después tendrían que ser en ing. Así que sí existe un to más ing después de important. Es momento de tener la mente abierta para lo que queda de vídeo. Voy a elegir la palabra essential. Pero aquí, en los ejemplos que voy a hacer ahora, podríamos elegir important y todos los adjetivos que son sinónimos de importante. Por ejemplo, crucial, vital, central, paramount, instrumental. Son palabras que son un 10 de utilizar en los writings. Vamos a ver cómo explicamos lo siguiente. En inglés hay una palabra que se llama dummy subject, que se puede crear con it, en el caso de hoy, que es poner una palabra al principio de frase porque al no haber sujeto, algo tenemos que poner. Toda frase tiene que tener su sujeto. Y en la frase que yo voy a decir ahora, al no haber ningún sujeto, ya que el sujeto de la frase se va a poner al final, pues al principio hay que empezar de alguna manera. Y se tiene que empezar con un sujeto. Y en inglés vamos a utilizar este it por tener algo por donde empezar. Sí que habrán dos sujetos en esta frase. Uno para empezar, pero el importante sujeto estará al final de la frase. La frase va a ser, es esencial cuidar tu salud. Realmente el sujeto es cuidar tu salud. Cuidar tu salud es esencial. Pero al ponerlo detrás, que queremos empezar por es esencial y luego decir cuidar tu salud, hay que empezar de alguna manera y no vamos a empezar en un is, de ahí que sale un it. It is essential, es esencial, y ahora es cuando viene el auténtico sujeto de la frase, que no es el it. Y el sujeto es to look after your health. To look after your health, a partir del to, toda esa parte es el sujeto realmente. Que se podría poner al principio de frase a la inversa y sería lo mismo. Que sería to look after your health is essential. Cuidar tu salud es esencial. Pero empezar una frase con un verbo en función de sujeto, con un to, se considera un inglés old-fashioned, antiguo. Y ya sabemos que cuando un verbo va a principio de frase, en forma de sujeto, lo típico es en ing, que sería looking after your health is essential. Así que hay tres maneras de decir lo mismo. En este caso en particular, decir to looking, prohibido. En esta frase vamos a ponerle una X al sujeto, que es to look after your health. Entonces sería it is important y luego la X. La X es el sujeto. O a la inversa, cuidar tu salud es importante. To look after your health is important, que sería una X. La X es importante. El sujeto, que es cuidar tu salud, es importante. ¿Por qué digo esto de la X? Esta X conecta con otra cosa. Al igual que antes yo he dicho que las películas son importantes para mí, hay una conexión de las películas conmigo. Hay dos palabras en juego, las películas y yo, y el tú que conecta las dos. La X es la película y yo es la Y. En este caso de ahora, cuidar tu salud es esencial, no conecta con nada. Por tanto, nunca decir ing después de tú en estos casos. Ahora viene lo bueno. En la frase anterior yo he dicho que es esencial cuidar tu salud. Punto. Cuidar tu salud es esencial y no hay nada más. Pero ahora voy a decir, este tipo de comida, este de aquí, es esencial para cuidar tu salud. Ahora hay dos cosas en la frase. Este tipo de comida, y voy a ligarlo, a conectarlo con cuidar tu salud. Una X a la izquierda, que es el sujeto, y la Y es lo que lo vamos a conectar. Como las películas conmigo. Conexión.
Cuando conectamos el sujeto, el principio de la frase, con el final, en el important, aquí es donde aparece el to preposición, nada que ver con el de antes, que era para hacer el sujeto. Porque el adjetivo important o essential tiene su propia preposición también. Al igual que keen, la preposición es on, interested, in, aware of, cada adjetivo tiene su preposición, la preposición de important o essential es to. Y sabemos que las preposiciones aceptan sustantivos, casa o pronombres, me, you, him, her. Y en el caso de que queramos poner un verbo, pues preciso van ing. Así que si yo digo que este tipo de comida es esencial o importante a la hora de cuidar tu salud, sería this kind of food is important or essential to looking after your health. Quiero conectar este tipo de comida, quiero conectarla con la idea de cuidar tu salud. Es una parte fundamental de cuidar tu salud este tipo de comida. Tienen que estar conectadas. En este caso, el to es una preposición de important. Están juntos. Important to es un bloque y luego ya lo que quieras decir detrás. Y para marear un poco más la cosa, existiría en frases como esta, donde hay un sujeto X y lo que lo conecta después, la Y, existiría poder decir, en vez de to más ing, que ya hemos visto el porqué, decir to más infinitivo, un infinitivo de to, y la respuesta es yes. Por ejemplo, this kind of food is important to look after your health. Sí existe también decirlo así. Lo que pasa es que ese to hay que saber que es el auténtico para. En inglés, cuando queremos decir el para con un verbo, hay que decir el to infinitivo, que es to y un verbo. Es lo mismo que decir in order to. Claro, este to que se traduce en para es un to infinitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que requiere de un verbo después. El to y el verbo aquí van juntos. Se requieren los dos para poder decir el para cuidar. Al igual que en la frase anterior, el to era la preposición de important y eran inseparables los dos, el important y el to. Aquí el essential o el important va por un lado y to look after es otra historia. Leyendo desde el final sería, para cuidar tu salud, to look after your health, this kind of food is important. Para cuidar tu salud, este tipo de comida es importante. Aunque se puede leer desde el principio. Este tipo de comida es importante, ¿para qué? Y al final dices el para cuidar tu salud. Problemas que tenemos nosotros cuando aprendemos el inglés. Pues que en el idioma inglés tienen dos tos. El to para hacer un infinitivo, que es la frase debajo, que es para decir el para en este caso. Y el to preposición, que ahí no es para. Se escriben igual, ese es el problema. Y ahora es cuando vendría la pregunta final. ¿Existe alguna diferencia en las dos frases? En la de poner to preposición o to infinitivo, ¿la historia cambia o no? Lo bueno es que las dos transmiten el mismo mensaje, pero desde diferentes vías. Una utilizando un para y la otra utilizando una preposición de to. Si queremos llegar hasta el máximo detalle, pues, cuando to es para, to look, lo que dices es, para cuidar tu salud, si quieres cuidar tu salud, este tipo de comida es esencial. Es como, si quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Si quieres cuidar tu salud, pues ten esta comida. Es como enfatizando más el propósito. Si quieres conseguir esto, aquí tienes, este tipo de comida es esencial. En cambio, cuando to es una preposición que es el hacia, la gente nativa cuando explica esta diferencia expresa que este to es, hay que verlo como la idea de hacia el proceso de. Este tipo de comida es esencial a la hora de, en el proceso de, cuidar tu salud. Es como, es una parte fundamental, está conectada, muy conectada, cuidar tu salud con este tipo de comida. Es una parte fundamental a la hora de cuidar tu salud. Voy a volver a hacer todo este proceso en otra frase diferente, por verlo una vez más, y ya está. Voy a decir que es importante aprender inglés. It is important, es importante. It is important to learn English. Y esta frase no conecta dos cosas, simplemente hay un sujeto y ya está, que es aprender inglés, punto. Aprender inglés es importante. ¿Para qué? No digo nada más. Learning English is important o to learn English is important. Aquí el to y ing estaría prohibido y vetado. No conecta con nada la frase, tiene lógica que no haya un ing después del to. Pero ahora voy a decir leer libros. Es una parte imprescindible, voy a conectar el leer libros, lo voy a conectar como una parte fundamental a la hora de, en el proceso de,
aprender inglés. Ese matiz de conexión, ya sé que va el to y el ing después. Reading books is important to learning English. Pero también hay una segunda opción, como no, saberla. Que esta vez, en vez de enfatizar un poco esa conexión, voy a enfatizar un propósito, que es que para aprender inglés te voy a decir lo que hay que hacer. Leer libros es importante. Esa es la manera para aprender inglés. Por lo tanto, reading books is important. Y ahora es cuando viene el auténtico para, que podríamos decir to learn, pero también podemos decir in order to learn. No pasaría nada. To learn English. Bueno, decir que este vídeo, yo diría que no hay un vídeo igual en todo YouTube explicando lo mismo, porque de primera es que no hay un libro de gramática explicando esto. De ahí que habrá que guardarlo bien, porque yo considero que es una explicación apoteósica. Vídeos de este tipo tengo alguno por el canal, que son vídeos donde indago en matices que no encontramos la explicación por ningún sitio. Vídeos como por ejemplo la diferencia entre surprised at o surprised by, que era tan meticulosa y tan importante de saber. Si queréis verlo lo dejo aquí. Y los otros dos que también me costó mucho la hora de expresar el por qué fue la explicación de might as well, que los links los dejaré en la descripción del vídeo, y también los usos de get to. Ahí vimos la diferencia entre los usos de get más algo y un verbo en to infinitivo como hoy, pero también existía get luego algo, por ejemplo it got me y luego un ing, thinking. Pues que luego existía también it got me to thinking. También tardé lo suyo en crear ese vídeo. Como este vídeo lo veo muy útil e interesante, sí que os agradecería si pudierais compartirlo, también darle like, a ver si YouTube le puede dar un empujón a este vídeo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente.